¿Cómo están, amigas y amigos de Ultimátum? Qué gusto saludarles en este espacio de Arsenal de Plumas, en donde hacemos un recuento de lo que usted puede encontrar en la edición impresa del día de hoy de esta casa editorial Las Plumas, que aquí escribimos, y las perspectivas de la realidad que vive nuestro estado y que vive el país, México. Hoy, como hace ya varios días, comparto este espacio con el maestro Pepe Artúzar. Qué gusto verlo. Estimado Eric. Pues aquí Buenas estamos tardes. los dos compartiendo las opiniones de nuestros compañeros de este arsenal de plumas. En Pasillo Político, la corrupción, el cáncer de los chiapanecos, Javier Guízar Obando escribe la situación, este cáncer que padece Chiapas, la corrupción que está presente en todos los niveles de gobierno y sectores de la sociedad, y se presenta en formas de soborno, cohecho, nepotismo, desvío de fondos públicos y tráfico de influencias, causando pérdidas de recursos públicos, ineficiencia, desigualdad social, pobreza, capital cultural, bajo rezago educativo y nulo desarrollo humano. Destaca Javier Guízar que Chiapas es el estado más pobre del país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, datos del 2020. El 76.4% de la población vive en pobreza multidimensional, el 43.6% de la población vive en pobreza extrema. El ingreso promedio mensual por persona es de 2.444 pesos. Y bueno, finalmente asegura Guízar estar seguros de que se tendrá una agenda humanista integral con programas de apoyo a la educación y capacitación, inversión en infraestructura y servicios básicos, pero que sin lugar a dudas en esta nueva era, esta nueva visión también de Estado, pues tendría que verse reflejada en el combate a la corrupción, que dicho sea de paso, ha sido el estandarte, la lucha contra la corrupción, el estandarte de la Cuarta Transformación. Ese es uno de los retos de la próxima administración, que siempre se ha dicho en otros momentos. Sin embargo, en lo que como ahora se dice y como ahora se entiende, y con la experiencia vivida a lo largo de una trayectoria política como la del gobernador electo, pues tenemos esa esperanza, sigue cifrada la esperanza en que podamos hacer algo, cambiar en algo, revertir tanto este dato tan grave para Chiapas, para nuestro estado, que es los índices de pobreza y pobreza extrema, como el tema del rezago educativo. Y para ello, el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, tiene los planes ya bien claros para el próximo, iniciar el próximo 8 de diciembre de este año. Esperemos que los resultados pues sean favorables pues a corto plazo, porque ya llevamos algunos años en dando esta misma información periodo tras periodo, y terminamos diciendo que estamos en ese esfuerzo y sin embargo los resultados no nos ayudan en nada. Esperamos que en esta ocasión sí resulte. Yo creo que sin lugar a dudas habrá muchos espacios en donde seguramente se notarán esta nueva visión de Estado. Y uno particularmente, sin lugar a dudas, tendría que ser el de la educación. A propósito de ello, en Realidad da Sorbos, el día de hoy escribo que ni maestro ni doctor, víctima de la educación en Chiapas, y me declaro víctima como muchas y muchos compañeras, compañeros, maestrantes, doctorantes, también jóvenes que estudian alguna licenciatura. Particularmente era a lo mejor un caso muy común en las escuelas privadas, en las instituciones privadas de educación superior. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues incluso las públicas, porque existen estudiantes de la Normal Superior del Estado, existen estudiantes, perdón, de la Normal del Estado y la Normal Superior, que han pugnado porque no les expiden sus títulos de licenciatura o de grados en estos casos. Y hay una problemática que se ha magnificado con el paso del tiempo. Hubo a inicios de esta administración, con Rosaide Domínguez Ochoa a la cabeza, pues una modernización, así le vendieron, para el tema de la titulación. Hablaban de que sería un trámite mucho más expedito, un trámite mucho más ágil, porque a final de cuentas muchas y muchos dependemos, como coloquialmente decimos, papelito habla, ¿no? Sí. Entonces iniciamos en estos procesos educativos, muchos iniciamos con estas visiones de formarnos,
Y cuando terminamos, incluso de pagar lo que nos cobran las escuelas particulares, de pagar nuestra formación, resulta que ahora iniciamos un calvario, que es que nos lo reconozcan. ¿Cómo nos reconocen que ya estudiamos, que ya fuimos a la escuela? Bueno, pues con un título o un certificado. Y esto no está sucediendo. La situación que un servidor vive, como la que muchos pasa en escuelas privadas, pero también pasa en escuelas públicas, le digo, tiene un cuello de botella que se da justamente en la Secretaría de Educación. Ahí, sencillamente, es un triángulo de las Bermudas, desaparecen todos los trámites y procesos, vuelven a empezar en cualquier momento, es decir, hoy te dicen, este es tu folio, pero seguramente cambia, y mañana, y así. Y ya llevo, al menos un servidor, un año, pero no soy el único. Afortunadamente tengo la posibilidad de un espacio como este para poder expresarlo públicamente, pero conozco casos de personas que han perdido trabajos porque no tienen el certificado, título de maestría, de licenciatura, de doctorado, y el cuello de botella, independientemente de las eventualidades que tengan las instituciones públicas o privadas, el cuello de botella es la Secretaría de Educación, de tal suerte que muchos, a través de la forma del amparo, han logrado pues, el reconocimiento de algo, lo que sea, ¿no? Sin embargo, hay que buscar otras instancias porque la reguladora de la educación en Chiapas, que es la Secretaría de Educación, en esto ha sido plenamente omisa. Lo más grave de este tema, como lo decías, Eric, es el resultado, lo que te lleva a que la indiferencia, la irresponsabilidad, la falta de trabajo administrativo, político-administrativo de una institución tan importante, representativa, que es la que más recursos económicos mueve a partir del pago que se hace de salarios al magisterio, a partir de mantener el aparato burocrático que administra todos estos trámites que deberían de llevarse a cabo, que no es inconcebible. Cuando tu relación dices claramente en tu columna que la responsabilidad es de la Secretaría de Educación, de la Secretaría como institución y de la titular, que en este caso sería la Secretaria de Educación, porque de ella depende toda la estructura administrativa, pues es muy grave y lo digo en dos sentidos. Primero, porque quien otorga los permisos para que pueda funcionar una institución privada y den el servicio, por llamarlo así, de licenciatura, de maestrías y de educación o de estudios de posgrado, es la propia institución, sí, y claro. Se llaman los REBOES. Los REBOES. El registro que les dan. Entonces, si le otorgan el registro, pues le están dando la facultad para que se concluya el procedimiento administrativo, que es el otorgamiento de los documentos que acreditan los estudios de los alumnos. Si no es así, entonces hay indudablemente actos de corrupción, porque si se prestaron a un juego en el que la institución privada obtiene recursos producto de las cuotas que cobra a través de lo del servicio que da a los alumnos, entonces, ¿por qué funcionan así esas instituciones si no tienen validez? Y eso es responsabilidad única y exclusiva de la Secretaría de Educación. Entonces, ahí hay una situación grave. En segundo lugar, me atrevo a decir que cuántas cosas no se van a evidenciar, cuántos asuntos, cuántos temas no se van a evidenciar a partir de la llegada de la nueva administración que inicia este 8 de diciembre. No tengo duda, lamentablemente lo digo, y lo digo con cierto conocimiento de causa, de que hay situaciones que se han dejado de hacer o que se han hecho mal en la administración del sector educativo, sí, y que va a quedar como un rezago muy grave, muy difícil para la próxima administración. Y tendrá que afrontarlo y fincar responsabilidades a quienes han hecho mal trabajo en el sector educativo. Sin lugar a dudas, por eso decía al inicio de este comentario, si en algo seguramente se nota que está habiendo un cambio
visiones administrativas seguramente será en sectores como el educativo, porque este es solo un problema. Anteriormente había escrito también el asunto de los maestros a quienes no les pagan, Sí. deudas que hay que admitir que unas deudas pertenecen incluso al gobierno de Manuel Velasco, otras deudas... hasta de Juan Sabines. Hasta de Juan Sabines Sí. incluso, luego las deudas que adquirió esta administración, y yo lo resumí en no seas maestro en Chiapas. No seas maestro interino en Chiapas. Incluso también hay maestros que participaron en esos exámenes de colocación, les asignan, o sea, están acreditados y no les asignan las plazas nunca, ¿no? Así es. Entonces, hay un tema, híjole, bastante delicado porque quedó a deber en muchos aspectos. Me atrevo a decir que las mayores manifestaciones que tuvo esta administración fueron, en una primera instancia, el tema de los desplazados, posteriormente la inseguridad, o mejor dicho, los conflictos territoriales, luego este tema del crimen, y posteriormente creo que sería lo que relaciona al sector educativo. Llámense maestros, normalistas, maestros interinos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que allí, en todo lo que engloba educación, estuvo gran parte de las problemáticas sociales que enfrentó esta administración. Así es, lamentablemente, bueno, pero va a resultar eso ahorita que decías del sector educativo, pero ¿qué tal del sector salud, del transporte, de obras públicas? Uf, en fin. De salud, ¿eh? De salud, de está salud. grave. Pues me acabo de enterar, luego lo escribo, que en temas de salud hay organizaciones de la sociedad civil que proveen medicamentos a partir de fundaciones internacionales incluso, y que, por ejemplo, no pudieron concretar alianzas con la Secretaría de Salud, porque sencillamente no hubo voluntad, porque no hay como una cultura del trabajo colaborativo. Y son millones de pesos en medicamentos que tendrán que destruirse porque pues no hubo eso. Que pudieron beneficiar a Que tanta pudieron gente. beneficiar, pero porque no tienen esquemas de colaboración y porque, pues, quién sabe qué habrá empezado la Secretaría de Educación, perdón, de Salud. De Salud. Bueno, es que las dos son igual. Bueno, por otra parte, en Australia, el maestro Ricardo del Muro escribe sobre la desaceleración económica que se refleja en todos los estados y, de acuerdo, menciona al informe sobre la situación regional México de BBVA, esto obedece a la debilidad de la demanda interna, menor creación de empleos, caída del gasto público y reducción de la demanda de bienes duraderos en Estados Unidos, que es trasladada a nivel estatal como un crecimiento marginal. Bueno, una cosa bien interesante es que en estos primeros meses ninguna administración tiene lana, ¿no? Entonces prácticamente se cierran las erogaciones, sí, porque está concluyendo la administración, sí, y porque hay que esperar la autorización de los presupuestos que se ya da por el mes de febrero. Pues sí, que se da la autorización en diciembre. Sí. Se publica en el diario, en el periódico oficial del Estado de la Federación, Ajá. para ser el caso, y pues por ahí de febrero y como por marzo empieza a llover. Él se escribe. Sí. De Vale la pena desaceleración leer a económica. nuestro queridísimo amigo Ricardo del Muro Sánchez en Austral. Vale la pena leerlo. Y hablando de jóvenes ilustres, Héctor Estrada escribe: en La Mira crece la cifra de menores desaparecidos en Chiapas, y plantea a Héctor el escenario de violencia que ha alcanzado a las niñas, niños y adolescentes del estado. Las desapariciones de menores de edad durante los últimos meses, dice la entidad, también han reportado un incremento alarmante, duplicando este año la cantidad de casos vigentes registrados en 2023. Y es que, aunque las denuncias sobre las desapariciones de niñas, niños y adolescentes responden a diversas causas, lo que ha encendido las alarmas entre las organizaciones civiles de protección a las infancias es justo el drástico repunte durante este año electoral, en el que también se han registrado un aumento de la violencia emanada del crimen organizado. Y otras cosas, como el caso que vivimos recientemente del tema de la niña Lupita. Y bueno, en términos generales, esta preocupación sobre la situación del bienestar de los menores, lo definiría yo así, se ve también en las cifras de desaparecidos, maestro. Fíjate que de este dato que da aquí nuestro amigo Héctor Estrada, dice: en cuanto a los municipios con más denuncias, la capital Tuxtla ocupa el primer lugar con 130,
Le siguen Tapachula en la frontera sur con 74, de los cuales 39 corresponden a mujeres adolescentes o jovencitas. Y en tercer lugar está San Cristóbal de las Casas con 51 casos, de los que poco más de la mitad también son mujeres en el mismo rango de edad. Fíjate que apenas recientemente vi una nota publicada en redes sociales donde hablaba de la desaparición, precisamente el tema que trata Héctor, de jóvenes, y que habían sido contactados a través de esos programas que venden a través de internet, Claro. donde combaten ahí entre la computadora y a la persona que está jugando, y que desarrollan ciertas habilidades y conocimientos sobre el uso de las armas. Y gracias a eso los contactan las organizaciones criminales, ya sabemos cuáles, y los convocan a que se integren a sus filas con una remuneración importante, sobre Claro. todo para un joven, y al final de cuentas pues se vuelven, son los sicarios y son las personas que las explotan porque le ofrecen algo y no se los dan, por supuesto. Si a un joven le dices ahorita que le vas a dar 30,000 pesos mensuales, pues se vuelve loco, pero en el hecho no le dan más que a veces ni de comer. Entonces hay resultados muy graves sobre este dato que valdría la pena ahondar. Bueno, luego no lo pueden ni gastar, porque tienen que cuidar también su propia pues integridad. imagínate. Bueno, vamos a saludar a Roberto González, Jorgito Morales, que le mandamos un abrazo, Enrique Román, Mary Jane más, un saludo Mary Jane, qué gusto verte por aquí, a Enrique Román, Arturo Carrasco, Ángeles Hernández, quienes están al pendiente de esta transmisión de Arsenal de Plumas, y con ello concluimos. Sí. No sin antes invitarlo a que nos lea el día de hoy y que escuche lo último. Ayer estuvimos en entrevista a Paco Rojas, y Vale bueno, la pues, pena también. vale la pena leer lo que dice al respecto de lo que sucede en el Cabildo Tuxtleco. Un gusto, maestro. Igualmente me quedo. Nos vemos entonces Igualmente. mañana Gracias. aquí en este espacio de Arsenal.